¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Ya empiezan a aparecer los proyectos de ley que podríamos llamar los más macizos, los más contundentes de lo que era la plataforma que presentó el presidente Sebastián Piñera cuando llegó al gobierno. Han aparecido algunas cosas, unos esbozos, algunos que parecen de repente que son más idóneos para tapar otro tipo de cosas como admisión justa y todo el caso Catrillanca, pero han empezado a aparecer cosas bastante importantes. Hay un aumento en las subvenciones a los niños del Sename. Aparecen también un nuevo pacto migratorio que es bastante interesante en términos de la legislación, cómo se actualiza, pero las grandes batallas que se vienen encima y probablemente van a venir a partir de marzo, todas tienen un punto de inicio que nadie ha dudado, que es el tema de la reforma tributaria. El presidente Piñera ha dicho que va a volver a reformar la situación tributaria después de las reformas que hizo la presidenta Bachelet, y hay una serie de discusiones sobre qué significa esto, qué tanto este deseo de bajar los impuestos a algunas empresas puede significar un beneficio o perjuicio para el país, y para eso vamos a conversar hoy día con el profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, un doctor y durante mucho tiempo profesor de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Ramón López está conversando con nosotros. Él es, entre otras cosas, una persona que ha recibido varios premios internacionales como economista, uno de los más citados economistas chilenos en publicaciones en el extranjero. Y vamos a preguntarle, anticipando todo esto, a ver para si podemos poner esto en algún contexto y en algún lenguaje que todos podamos entender, qué es lo que se viene cuando todos los medios de comunicación a partir de marzo estén hablando justamente de esto, de la reforma tributaria del presidente Piñera. En materia de análisis internacional, con Raúl Sor vamos a tocar qué pasa con Macron. Macron, después de todo este fenómeno que se llamó las movilizaciones de los chaquetas amarillas, llamó a un diálogo nacional, y su objetivo es, por cierto, contener esta serie de protestas, y esta foto que ustedes están viendo ahí tiene que ver con este diálogo que lo inicia con alcaldes de un gran número de comunas del país, y para ver si es que puede volver a colocar en una primera plana muchas de las cosas que trató de hacer y que hace ya bastante tiempo Macron dejó de ser el niño lindo que llegó al gobierno francés, que ha caído mucho en popularidad. Quizás este diálogo nacional lo pueda hacer reflotar. Lo conversamos con Raúl Sor. Comienza de inmediato Última Mirada. Don Ramón, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Profesor. Cada vez que se habla de reforma tributaria, yo creo que de repente mucha gente como que siente una especie como de escalofrío, así, entre otras cosas porque es un tema árido, es un tema difícil de entender. Y, sin embargo, tiene una trascendencia vital para el país. Te comentaba afuera que si es que uno iniciara un proyecto para, por ejemplo, disminuir el número de extranjeros en el fútbol profesional, quedaría la crema en el país. Todo el mundo entiende de qué se trata y de qué significa y qué eso puede impactar en qué equipo y qué otra cosa. Pero si uno dice, se va a hacer una reforma tributaria, mira al cielo y dice, bueno, ¿y so what? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, el tema tributario es de por sí abstracto. Es difícil entenderlo, ¿eh? Los efectos que tiene sobre la gente, sobre las personas, son indirectos, ¿eh? No son efectos directos como sería alguien que le gusta el fútbol, ¿no es cierto? Y ve, poder contar con tres extranjeros. Claro, ¿eh? Claro. Esto es una cosa indirecta que afecta mucho la distribución del ingreso, sin embargo, ¿eh? Que hace algún tipo de reforma como la que se está proponiendo, por ejemplo, que va en la dirección de aumentar la ya grande concentración del ingreso y la riqueza que existe en este país. Ahora, ¿cómo se manifiesta a nivel de cada uno individualmente? Es poquito. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es el eje central de esta reforma? Es lo que se ha dado en llamar la reintegración tributaria. ¿En qué consiste la reintegración tributaria? Consiste en que los accionistas de las grandes empresas, ¿no es cierto?, ahora podrían
deducir todo lo que pagaron las empresas como impuesto de su global complementario, de su impuesto de segunda categoría. En este momento, con la reforma de Bachelet, pueden hacerlo solamente un 66%. O sea, si una empresa paga 27% de impuestos, el accionista, al momento de recibir el dividendo, puede deducir esos impuestos solamente el 17%, ¿ya? Y tiene que pagar la diferencia con el 35%, si es que está en la tasa máxima. Entonces, ese yo diría que es el corazón de esta reforma, ¿ya? Esta reforma tiene una gran medida, porque es grande, no porque sea loable, y muchos voladores de luces. Todo lo demás son voladores de luces, en gran parte. O sea, tú dices la nave madre de la reforma es la reintegración. Exactamente. Y no todas las otras cosas que puedan haber. Y es el costo más grande que implica esta reforma, que se estima entre 800 y 900 millones de dólares anuales. ¿Y a dónde van esos 800 o 900 millones de dólares? Fundamentalmente a un pequeño grupo de grandes empresarios, ¿no? O sea, van al 0,1% de la población o quizás menos. Y eso tiene un costo, por supuesto. Alguien tiene que pagar eso, ¿eh? ¿Cómo se paga eso? Bueno, uno sería crear un déficit fiscal y aumentar la deuda. Es una forma de pagar por eso. La otra forma es simplemente aumentar otros impuestos, ¿eh? Impuestos indirectos, que están hablando ahora de impuestos. Los impuestos digitales. Claro, por ejemplo. Que lo paga todo el mundo. A Spotify, qué sé yo, a Netflix. Claro. Ahí hay una cosa concreta. Amazon. Si a ti te gusta todas esas cosas, ¿no? Spotify, Amazon y todas esas cosas. La cosa concreta es eso, que ahora van a tener que pagar más, porque esas empresas van a cargar a los precios una parte de los impuestos que le van a cargar a ellos, una parte significativa. Entonces, si alguien quiere ver cómo le afecta personalmente, directamente, y le gusta ver películas y todas esas cosas, bueno, ahí tiene un efecto, uno. Pero el problema es eso, que tú acopias muchos recursos, ¿ya? Disminuyes gastos. Fíjate lo que pasa con la educación en este momento, con el famoso programa que propone el gobierno actualmente, ¿no? ¿De dónde viene eso? Viene de la escasez de recursos de la educación pública. O si no, no habría por qué racionar, ¿no es cierto?, la entrada en distintas maneras como la que propone el gobierno. Es simplemente porque la educación pública, no es solo culpa de este gobierno, culpa de muchos gobiernos, ha estado abandonada. ¿Y por qué está abandonada? Porque no hay suficientes recursos tributarios para financiar, ¿no es cierto?, una educación pública de calidad, que tengamos muchos institutos nacionales, muchas escuelas de calidad. Si hubiera eso, si hubieran los cupos suficientes, no tendríamos que estar discutiendo cómo vamos a racionar la entrada a los buenos colegios. La razón por la que estamos haciendo eso es simplemente porque no ha habido recursos suficientes para mejorar la calidad de los colegios públicos. Bueno, ¿y por qué eso no ha comenzado a tener una mayor cantidad de recursos si es que se produjo durante el gobierno de la presidenta Bachelet una reforma tributaria justamente para eso? Exacto. Se produjo una reforma tributaria para eso que obviamente se sabía desde el principio que iba a ser insuficiente. Además, a la reforma esa se le echó mucha agua, ¿ya? O sea, al final la recaudación no fue 3,5% del PIB, como se pensaba, sino que mucho menos. Entonces, eso. Por otro lado... Perdón, Ramón, en ese punto, para dividir un poco las responsabilidades. Cuando una medida se anuncia que puede significar el 3% o 3,5% del PIB, sí, y por lo tanto uno establece una idea de los recursos que va a generar eso en régimen. Sí. Y no pasa eso. Claro. ¿Quién es responsable? Bueno, en gran parte el gobierno, sin duda, porque el gobierno cedió, no solo el gobierno, porque también fueron los partidos políticos los que tuvo que ceder para sacarla para adelante, ¿no? Pero el gobierno cedió cuestiones claves, sobre todo en el Senado, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, al final la recaudación fue mucho menor. Y además, hay que reconocerlo, aquí hubo ineficiencia, ¿ya? La gratuidad universitaria, ¿no es cierto?, tiene una justificación de largo plazo, pero si tú comparas la prioridad que debiera tener, ¿no es cierto?, la calidad de la educación pública, media y básica y pre-kinder, obviamente que la prioridad número uno está ahí. Y una vez que
tengamos eso, ¿no es cierto?, bajo control y tengamos mejoras significativas, podemos empezar a pensar en gratuidad. Pero pensar en gratuidad antes de, ¿no?, irnos a las bases que implica la calidad misma de la educación pública, es un poco absurdo. Y eso fue uno de los errores que cometió el gobierno. Y lo cometió el gobierno porque se dejó arrastrar por las presiones que existieron, ¿no? Educación, ¿no es cierto? Las movilizaciones del 2011 y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, el gobierno no tuvo los pantalones, ¿no es cierto?, para haber dicho, no, ese es un objetivo a largo plazo, obviamente, o de mediano plazo, pero en el corto plazo nos vamos a preocupar de lo que es lo fundamental. Y lo fundamental es la mejora en la calidad de la educación pre-kinder, básica y secundaria, ¿ya? Y eso, si eso se hubiera hecho, ahora no tendríamos este problema de escasez tan grande de buenos colegios, ¿ya? Entonces, de todas maneras, el 2,5% que al final se recaudó del PIB no era suficiente para hacer un efecto significativo, porque tenemos muchos déficits, muchas carencias extraordinarias en términos de lo que los economistas llamamos bienes públicos. Educación, calidad de la salud, ¿no?, falta de tecnología, de inversión en tecnología, eso es lo clave, ¿ya? Y eso requiere muchos recursos. Pero claro, en este momento, ¿no es cierto?, con toda la reforma de Bachelet, estamos recaudando el 21% del PIB, uno de los más bajos en la OECD, como proporción del PIB. Te pongo un ejemplo, Uruguay, ¿ya?, tiene una recaudación tributaria del 28% del PIB. ¿Sabes lo que es? Son 7 puntos porcentuales más que Chile. ¿Para qué decir Argentina y Brasil? Sobre 30%. Portugal, 36%. Es países de desarrollo intermedio. Muy parecido a Chile. ¿Y qué hacen ellos en términos tributarios que sea distinto a lo nuestro? Bueno, tienen tasas de tributación más altas a los que pueden pagar, ¿ya? Y lo que nosotros tenemos aquí es una oligarquía que son los que controlan el 40-50% del PIB o más, ¿ya? Y para qué decir la riqueza, 60-70%. Estamos hablando de 100, 200 familias, no estamos hablando más que eso. Que es recalcitrante, y arrogante y prepotente, ¿ya? Entonces no está dispuesta, ¿no es cierto?, a ceder un céntimo. Y los gobiernos, los políticos, tienen miedo, les tienen miedo, no cabe duda, ¿ya? Entonces, si existe ese tipo de intransigencia, es muy difícil, sin crear un problema ya serio, ¿no?, de político, lograr aumentos significativos, a pesar de que ellos son absolutamente privilegiados. Las tasas que se pagan en este país de impuestos para los súper ricos, no estoy hablando de clase media, son bajísimas, ¿ya? Y tienen 50.000 maneras de eludir, legal e ilegalmente, ¿ya? Entonces, al final, los que pagan es una clase media como baja, ¿no es cierto?, media alta, y le vienen los impuestos indirectos, pues, ¿ya? Como no se les puede a ellos, ¿no es cierto?, grabar con impuestos más significativos, parecido a lo que ocurre en otros países. Te pongo un ejemplo, en Estados Unidos, en los 50, 60, la tasa máxima marginal de impuestos era 91%. 91%. La bajaron a 70% hasta los 80, la época de Reagan. 70%. ¿Ya? Y aquí estamos hablando de tasas de 22, 23, 30%. Entonces, ¿por qué somos tan especiales, tan diferentes a todo el mundo, ¿no? Y cualquier cosa que se propone aquí de cambio, aquí va a quedar la embarrada, aquí, ¿no?, esto va a ser un desastre. Pero, sin embargo, ¿no es cierto?, muchos otros países, incluidos países como Uruguay, son capaces, ¿no es cierto?, de obtener una recaudación tributaria en base a impuestos directos mucho más importante de lo que tiene Chile. Entonces, hay dos cosas, Sí. Hay dos consecuencias de esa incapacidad de gravar las altísimas rentas. Uno es que tenemos que recurrir a otros impuestos indirectos. El IVA 19%, sin excepciones. Extrañísimo en el mundo. Muy pocos países en el mundo tienen un IVA de 19% sin excepciones para ningún tipo de bienes prácticamente. Bienes y servicios. Y la otra es cortar los servicios públicos, es lo que se ha hecho, ¿ya? O no aumentarlos. Por eso tenemos una salud pública que es desastrosa, no tenemos suficientes especialistas, etc.
Y tenemos una calidad de la educación desastrosa. Y por eso no invertimos en investigación y desarrollo. Si este país, en los últimos 20 años, ha tenido tasas negativas de crecimiento de la productividad, lo que no es sorprendente porque no se invierte en investigación y desarrollo. La tasa de inversión en investigación y desarrollo, ¿ya?, que es la creación de nuevas tecnologías o adaptación de nuevas tecnologías al país, es 0,4% del PIB, una de las más bajas del mundo. 0,4% del PIB. Te pongo el caso de Corea, tiene 4%. ¿No? Israel, 3,5%. Portugal, 3%. ¿No? Entonces, con esas tasas de inversión en conocimiento, ¿no?, es imposible lograr aumentos de productividad. Déjame hacerte una pregunta que tiene que ver con quizás un pensamiento que puede ser ideológico, pero calza muy fuerte, que se dice, mira, hay una relación directamente proporcional entre el aumento de los impuestos a las grandes empresas y la baja de inversión. Porque ellos dicen, no voy a estar invirtiendo, gastando, si que voy a tener que pagar una cantidad muy grande, no tengo las mismas utilidades. ¿Qué tanto eso puede significar varias de las cosas que tú has nombrado? No, hay un efecto, sin duda. Puede haber un efecto negativo, depende cómo lo hagas. Y después, si no lo hacen de una forma gradual, si no lo hacen... Pero fíjate tú lo que quieren hacer ahora. La reintegración del sistema tributario. Es la peor forma de rebajarle los impuestos a las empresas. Y este es un tema saldado en la literatura. Archi saldado por 20 años. Y me sorprende mucho que economistas de gobierno y economistas que apoyan esta reforma no estén al tanto de eso, o aparentemente no estén al tanto de eso. Hay prominentes investigadores en los últimos 20 años que han demostrado hasta el cansancio que integrar el sistema, y es que escuche, por favor, ojalá escuchen los economistas esto, ¿ya?, que integrar el sistema tributario en una economía como la chilena, que es pequeña y abierta, esa es clave, ¿ya?, no tiene absolutamente ningún sentido. Y eso está probado. En la Comisión de Hacienda les di la literatura sobre esto, ¿ya? Hay decenas de artículos donde se demuestra por gente tremendamente prominente en la profesión, donde llegan exactamente a esa conclusión. Esto no aumenta ni la inversión ni el empleo. Es la peor forma de disminuir la carga tributaria de las empresas. Habría sido preferible simplemente disminuir la tasa final, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjate tú, ¿cuál es la intuición de eso? Porque estos impuestos, lo que paga en segunda categoría, que es lo que en el fondo, ahí está el beneficio, ¿no es cierto? Esos son impuestos de valores que ya están fuera de la empresa, fuera. Ya la empresa distribuyó. ¿Cómo puede afectar la inversión y el empleo, ¿no? Lo que afecta es el consumo de estos grandes inversionistas, ¿ya? ¿Por qué? Porque pagan menos impuestos, porque pueden consumir más. Y eso tenemos estudios sobre eso. Se demuestra claro que una gran parte de los dividendos distribuidos no se van a la reinversión, se van al consumo suntuario, consumo durable y alguna cosa, inversiones, pero inversiones en bienes tipo tierra, ese tipo de cosas. Una pequeñísima proporción vuelve a la empresa como inversión. Entonces, esa es la intuición. Ahora, como te digo, están los estudios conceptuales y empíricos de gente absolutamente prominente, autoridades en la materia. Ahora, ¿dónde están nuestros queridos economistas que siguen apoyando este tipo de cosas, ¿no? O sea, jamás nadie me ha rebatido esto. Pues están ahí, están los estudios ahí. Te ignoran, ¿ya? ¿Y por qué? O sea, lo que domina al final, a mi modo de entender, es la única forma de entender esto, es la cuestión ideológica, ¿ya? Los economistas chilenos, en gran parte, no todos, con honrosas excepciones, se han históricamente alineado con los intereses de la élite. Históricamente. Siempre, casi siempre, salen con conclusiones que son pro élite. Y muchas veces son verdaderos mitos, ¿no? Ahora, eso que tú estás diciendo, después de un tiempo en que se producen los cambios en ese sentido, y si que, como tú dices, no entregan los resultados que corresponde, ¿por qué se sigue insistiendo en lo mismo? Porque nunca se evalúan las reformas de este país, pues. Y los programas raras veces se evalúan. Lo lógico, ¿no es cierto?, si tú tienes un nuevo programa o una reforma de cualquier tipo, tributaria o lo que sea, es inmediatamente
tirar las líneas empíricas para evaluarlo, ¿ya? Ver cómo al cabo, al cabo de un démosle cierto 3 años tiempo, esto, claro. démosle 3 años. ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Qué indicadores vamos a utilizar? Pregúntale al gobierno qué indicadores van a utilizar para evaluar la reforma tributaria o cualquiera de sus programas que están proponiendo. Y no se hace eso. ¿Eh? Por alguna razón no se hace en otros países, sí se hace. Y no se hace aquí a través de todos los gobiernos, digamos. Todos los gobiernos. No es una cosa de que antes se no. hacía y hoy día no se hace. No, esto no se ha hecho nunca aquí. Y no se hace en la mayor parte de Latinoamérica tampoco. Pero es algo que tenemos el know-how, el conocimiento. El conocimiento de más, ¿ya? Para empezar a hacer evaluaciones serias de los proyectos que se están... Ramón, ¿cuál es el plazo, por ejemplo, para que tú puedas determinar que una determinada idea que se materializó a través de un proyecto de ley rindió o no rindió? Te voy a poner el ejemplo, el más brutal de todo, el Transantiago. Que siempre, tarde o temprano, claro, como decía un amigo extranjero el otro día, ustedes, los chilenos, tarde o temprano llegan al Transantiago, claro, para explicar todo. Sí. Bueno, pero el Transantiago, ¿en cuánto se evalúa una política pública que se acaba de generar para que sea lo suficientemente fidedigno el resultado como para decir funcionó o no funcionó? Mira, lo fundamental aquí, antes de siquiera pensar en evaluar, es pensar en cuáles son los indicadores que vamos a usar. ¿Ya? En el caso del Transantiago, por ejemplo, serían los indicadores del tiempo de viaje, sería un indicador bastante obvio. Sería algún indicador, por ejemplo, de contaminación, polución, ¿no es cierto? Hasta ruido, ¿no? Entonces, se podrían haber usado. Pero eso había que diseñarlo desde un principio, ¿ya? Y vamos a dar un plazo, ¿ya? Vamos a dar un periodo para evaluar esto. Y si no, vamos a tener que introducir cambios. No seguirnos metiendo en un hoyo, como lo estamos haciendo, donde se meten 700, 800 millones de dólares anuales en subsidiar un sistema que es inadecuado, insuficiente dado los niveles de desarrollo del país. ¿Ya? Entonces, y seguimos metiendo plata, Se han metido creo que 7.000 u 8.000 millones de dólares. Con eso tendríamos un nuevo sistema, ¿ya? A lo mejor público, o en parte público, mucho más eficiente, ¿ya? Mucho menos contaminante y mucho más rápido, ¿ya? Y no se hace eso, al contrario, se sigue metiendo, ¿ya? Entonces, ese es un gran problema. Fíjate lo que pasa, por ejemplo, con el subsidio al petróleo, para el transporte. Esto viene de antiguo. ¿Qué se ha hecho para evaluar eso? Le tienen miedo a los transportistas, sin duda, y lo entiendo, ¿ya? ¿Qué se ha hecho con el subsidio forestal? 80, 90 millones de dólares anuales que venimos metiendo hace décadas, muchas décadas, ¿ya? ¿A quién va ese subsidio primero que nada? No va a los pequeños, va a los grandes, directa o indirectamente, a las grandes empresas forestales, ¿ya? Y esto ha sido año tras año, ¿ya? Y han habido estudios que dicen, oye, esta cuestión no se justifica. No solamente no se justifica, es contraproducente. Gran parte de los incendios forestales que tuvimos hace 2 años atrás se debe en parte a la política de subsidios que han hecho que se planten enormes cantidades de hectáreas de pino, que es un combustible, ¿ya? Que además chupa el agua del suelo. Y que están muchos de ellos, en una cosa particularmente aquí en la zona de Valparaíso y también en algunas zonas más al sur, muy cerca de las carreteras, digamos. Exacto, o sea, y de los pueblos. Y de los pueblos. Claro. Entonces, eso fue uno de los grandes problemas, por eso hubo varios pueblos que se Ahora, esas mediciones, ese tipo de testear cómo le fue a una política pública. En el caso de una reforma tributaria, por ejemplo, con lo que se definió durante el gobierno de la presidenta Bachelet, sí. ¿Cómo ha funcionado respecto de lo que se pensaba? Mira, la reforma tributaria no ha sido tan mala como se ha pintado, ¿eh? Se demonizó, eso no cabe duda, ¿eh? Y se culpó a la reforma tributaria, a la desaceleración que ocurrió durante el gobierno de Bachelet, lo que no es cierto, y lo estamos viendo ahora, no. El origen es externo de la desaceleración. La reforma tributaria tuvo un aspecto positivo, que fue redistribuir ingresos, ¿ya? Desde el top 1% de la población al resto, ¿ya? Y fue bastante efectiva en ese sentido. Hay estudios que lo han mostrado, no chilenos, son estudios del Banco Mundial y otros, ¿no? Que han demostrado que sí hubo una redistribución de ingresos, ¿ya?
Hubo algunas cosas que se pudieron financiar con esa reforma tributaria, con todo lo imperfecta que fue. ¿Ya? Pero, por supuesto, el gran error fue la asignación equivocada de estos recursos. ¿Ya? No se jugaron las prioridades que en ese momento tenían que haberse jugado. Por cuestiones políticas también, en gran parte, ¿no? Y eso, digamos... ¿Y esas prioridades deberían haber estado dónde? Tú dices educación, salud... Educación básica, pre-kinder... antes que la gratuidad. Sí. Antes que la gratuidad. Y salud. ¿Ya? Mira, si hay estudios, está lleno de estudios, ¿no? Donde demuestran, ¿ya?, que el crecimiento económico de un país, ¿ya?, es tremendamente afectado por la calidad de su capital humano. Cuando el capital humano es ¿qué? Es la calidad de la educación, ¿ya?, la calidad de la salud. Problemas en el capital humano, por lo general, significan estancamiento. Por lo general. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de inversión, en este país se habla de inversión, se piensa en un tipo de activo, que son los fierros y las máquinas. ¿Ya? Y esa es inversión. Eso es lo que los economistas siempre cuando piensan, esto afecta a la inversión. Pero en realidad hay muchos activos en los cuales uno invierte, aparte de los fierros y la maquinaria, ¿no es cierto? Está la educación, está la salud y está la tecnología, ¿ya?, que te decían antes, donde está la inversión en investigación y desarrollo, que es esencial. Entonces, lo que estamos haciendo, ¿ya?, es sacrificando todos estos otros activos, ¿no es cierto?, para mantener una tasa mediocre también, de 24-25% de inversión en fierro. Pero tú no puedes, esto es como tratar de correr en un solo pie, ¿ya? O sea, si no hay un apoyo, ¿ya?, en todas tus posibilidades, es muy difícil sostener un crecimiento. Y por eso tenemos en este momento, ¿ya?, a mi modo de entender, el potencial de crecimiento de este país está agotado. O sea, va a ser muy difícil crecer más allá del 2,5-3%, lo que no nos llega a ningún lado. Y eso tú cuando conversas con economistas que hoy día tienen posiciones de gobierno, que tienen posiciones... y tú planteas, por ejemplo, esta última frase, que se hace muy difícil de que uno pueda tener un crecimiento mayor a 2,5, 3, qué sé yo, por justamente que tienes una capacidad de capital humano restringido. Capital humano y tecnológico. Y tecnológico. ¿Qué te contestan? Buena pregunta. Por lo general tratan de evadir el tema, ¿no? Nunca me dan a mí una respuesta clara sobre eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es un poco más abstracto también, ¿no? La inversión en fierro se mide, eso está, ¿no? Esta otra inversión es más difícil de medir también. Entonces... Y me imagino que en el caso particular de la educación y también el de la salud, claro, los tiempos son mucho más distintos para que tú puedas revelar una mejoría en la calidad de la educación. Probablemente no es de un año para otro. No, estamos hablando de 5 años por lo menos, ¿ya? La salud más o menos igual, ¿no? Tecnología tal vez más rápido, ¿ya? Entonces, al final, te fijas, el cortoplacismo es lo que los domina, ¿ya? Y lo que es extraño que dominan los economistas, porque está bien que dominan los políticos, pero los economistas también son dominados por el cortoplacismo. Entonces lo que ellos ven es lo de ahora, eso es lo que va a pasar en los diarios, ¿ya? Es lo que de este año, ¿verdad? Y cómo reaccionan los hombres de negocio, ¿no?, a esto, que es muy importante para ellos. Pero al ver toda esta base, y hay otro capital más, que se olvida también. ¿Cuál? El capital natural, pues. Son los recursos naturales, renovables y no renovables, y el medio ambiente, ¿ya? El aire, la calidad del agua, la calidad del aire, ¿ya? Eso se ha explotado y sobreexplotado. ¿Por qué? Porque este modelo de crecimiento de los 90 o los 80 para adelante estuvo basado en la explotación del capital natural. ¿Y qué pasa ahora? Llegamos 30 años después y encontramos que la mayor parte de los stocks de capital natural se están en proceso de agotamiento. La ley de los minerales ha bajado a 50%, nada menos. A mitad, o sea, cuesta el doble. O sea, la calidad del mineral. Claro, sacas más tierra, ¿no? Sí, sacas más tierra para encontrar lo que tú quieres, sí. Montones de especies de marinas, ¿no?, de pez, se han ido, ya no son comerciales, ¿ya? Se han sobreexplotado. Entonces, todo lo que tenemos, el salmón es fantástico, no se cultiva, qué sé yo, pero de repente te viene, como no se regula, como les tienen miedo, se regula de manera insuficiente,
viene un virus y te destruye la cuestión, como ocurrió hace unos 5 años, 6 años atrás. Yo me acuerdo en Nueva York haber escuchado gente de la industria en Nueva York, en Chile, jactándose de que eran los más productivos del mundo, que tenían el doble de productividad que Noruega. Que tú sabes, Noruega es el gran productor de eso. Y claro, porque Noruega regula la distancia, regula la distancia entre las jaulas, digamos. Exacto, y regula la densidad, etcétera. Esto no regula nada, hasta el día de hoy, Esto sigue igual, básicamente. Regulan también el uso de químicos. Esto tampoco se regula. Tenemos las más altas tasas de uso de antibióticos del mundo. Y estamos perdiendo el mercado por eso, ¿no? Entonces, es un modelo que se está agotando. Y ya no podemos depender de extraer recursos naturales, de extraer tierra, ¿no? Ni tampoco podemos puramente depender de los fierros. Tenemos que depender de ¿qué? Del capital humano, de la gente. Y si no mejoramos eso, estamos fritos, ¿ya? Entonces, Pero al mismo tiempo, déjame sí. Pero al mismo tiempo, para ponerte hacerte abogado del diablo, pero al mismo tiempo, ese capital humano necesita un espacio de tiempo para que pueda mejorarse, trabajarse, y por lo tanto, en el intertanto, lo que hay que hacer es ser pertinaz en la línea estratégica que se escogió, digamos. Bueno, hay que, primero que nada, hay que moverse en la dirección de mejorarlo y de invertir en eso, realmente. No quedarnos tal cual. Entonces, aquí no se tomamos el toro por los cuernos. Aquí no hay una decisión clara de aumentar la inversión en estos activos intangibles, ¿ya? No existe. No estamos marcando el paso en ese sentido. Entonces, lo que estamos haciendo es manteniéndonos en un equilibrio muy precario, ¿ya? Y que cada vez el potencial de crecimiento se ha ido restringiendo por el agotamiento del capital natural. Mira, el capital natural es muy simple, para que la gente entienda. Es como si tú tienes tu casa, ¿no es cierto?, y tienes un empleo, y empiezas a gastar más de lo que ganas, y empiezas a vender los muebles de tu casa. Después empiezas a vender los ladrillos, y lo cuentas como ingreso. Eso es lo que hicieron los 90. Se contó como ingreso lo que en realidad era capital natural que se estaba despachando. Fíjate. Entonces, claro, llega un momento, este señor en su casa, que se queda sin casa, ¿ya? ¿Y qué pasa ahí? ¿Ya? Y nos estamos acercando a un punto en el cual el potencial de este modelo tradicional, convencional, ya no da más. Y si no reconocemos eso, peor todavía. Y mientras más nos devolvemos a reconocerlo, peor van a ser las consecuencias, ¿ya? Y lo que cabe en este momento es apretar los dientes y decir, ok, vamos a invertir donde se debe invertir. Y para eso vamos a pedirle un sacrificio a los que realmente pueden contribuir, que va a ser el beneficio de ellos mismos. Porque esto va a contribuir, yo no sé qué va a pasar en este país en 20 años más. ¿Ya? Con estos niveles, esta es la peor distribución de ingresos del mundo. Eso lo hemos estudiado, yo lo he estudiado, ¿ya? Y hemos comparado. Esta es la distribución más concentrada de ingresos y de riqueza que existe en el mundo. Que África ni nada, no, esto es peor. Entonces, esta cuestión, podemos marcar el paso un tiempo, pero en términos de sustentabilidad y de sostenibilidad, no lo es. ¿Cómo se hace eso cuando tú tienes a ver, esto es como tratar de arreglar el auto cuando está el motor funcionando, digamos. Tú supone que tú tienes que parar el motor y tienes esa posibilidad de llevarlo a un garage, exacto, meterlo a un foso, claro, y después lo echas a andar de nuevo, claro, con todo mejorado. Claro, pero resulta que el país no puede parar, no, sigue. Claro. Y por lo tanto hay que tener algún grado de llamémoslo así, mixtura entre lo que viene y lo que está siendo reemplazado. Claro. Fíjate tú que no es tan así. Ah, qué bueno. A ver, no es tan así por la siguiente razón. Porque aquí existe un pequeño grupo, 1% de la población o algo menos, que tiene ingresos extraordinarios y que no los está invirtiendo tampoco, está invirtiendo una pequeña parte. O sea, una gran parte de esos ingresos se van al consumo. Suntuario. Mira, los helicópteros, está lleno de helicópteros en este país, aviones, privados, ¿no? Jets, llama todo lo que quieras, ¿no? ¿Y es por qué? Porque es una cantidad enorme de consumo suntuario, ¿ya? Y que no se invierte, No es que le vamos a quitar a la inversión si hacemos una buena forma, ¿no es cierto?, de grabar
una parte de sus rentas puras, que son rentas económicas, que hemos sido los economistas. Hay dos maneras de tener riqueza para ti. Una es crearla, ¿ya? Que es la manera tradicional. Tú te sacas la mugre trabajando y generas, ¿no es cierto?, riqueza. Y ahorras y inviertes. Y la otra manera es apropiarte de la riqueza de otros, pues. Y eso es lo que predomina en Chile. Un gran porcentaje de las nuevas riquezas, sobre todo, se han ido a través de ¿qué? Inversión privilegiada. Te jodías a otros inversionistas, ¿no? Se ha ido a través de monopolio. Piensa en cualquier industria de este país. Está llena de monopolio o oligopolio, ¿ya? Hay tres de todo, como me dijo Hay tres de amigo. todo. Hay tres de todo. ¿Y qué Tres significa farmacias, eso? tres supermercados, tres Y grandes esos tiendas. tipos, los dueños de esas grandes empresas que son monopólicas, se están apropiando de riqueza ¿de quién? De los consumidores, de los proveedores, los pequeños proveedores, las pymes que ellos dicen que se preocupa tanto, ¿ya? Son a las pymes las joden, las explotan, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen el poder de mercado y sin regulación, sin control y sin gravarlo, sus rentas. Y la otra gran forma, aparte de los monopolios e información privilegiada, es las rentas de los recursos naturales. Mira la pesca, mira todo esto, ¿no? Se están apropiando de recursos que pertenecen a todos los chilenos, ¿ya? Gratuitamente se les entregaron, ¿ya? Y tenemos un estudio, por ejemplo, en el cobre, en 10 años de boom del cobre, se apropiaron de 120.000 millones de dólares, 10 empresas, las 10 grandes empresas privadas. 120.000 millones de dólares, ¿ya? Y eso absolutamente sin justificar, porque esto es después de considerar todas las rentabilidades posibles, normales. Toman una rentabilidad del 20% anual, que es más que normal, y todavía les quedan 120.000 millones de dólares que se los llevaron o se apropiaron o que están en consumo suntuario, lo que sea. ¿Te fijas? ¿Y para qué decir las rentas monopólicas? Eso nadie las ha medido exactamente. Entonces, esto es una economía rentista, empresarios rentistas en gran parte, que no invierten en tecnología, se invierte muy poco, por eso tenemos el efecto de la productividad, porque se las dan en bandeja, pues. Se las dan en bandeja, ¿ya? Entonces ellos simplemente graban, agarran, ¿ya? Riqueza que existe en gran parte, o que los trabajadores y la clase media la producen, y se apropian de una parte significativa de ella. Entonces eso no lo nota la gente, ¿ya? Pero cuando está pagando por los pollos, ¿no es cierto?, el triple que lo que pagan en otros países, o el huevo, ¿ya? O el remedio. O el remedio, ¿para qué decir? Eso es, ¿no? Eso es lo concreto. Entonces tenemos una industria oligopolizada, desbocada, sin control, y que además se le permite retener esas grandes ganancias que podrían compartirlas en parte, sin afectar en nada su inversión, porque esas son rentabilidades súper, ¿ya? O sea, si tú necesitas 20% para invertir en cualquier proyecto y te estás ganando 80%, como hacían el cobre, por ejemplo, es una cuestión, es una yapa que te dan, ¿ya? Entonces, esas rentas que no se graban, que se les permite apropiarse, son un potencial tremendo para financiar estas otras inversiones. En bienes públicos solamente el Estado puede hacer. Pero hay que tener, ¿no es cierto?, la visión y reconocer estas cuestiones. No podemos seguir escondiendo bajo la alfombra, que es lo que hacen la mayor parte de los economistas. El gran problema de la monopolización y la apropiación de recursos naturales, ¿ya? Y la falta de regulación. Ramón, se nos acabó el tiempo, te quiero agradecer que hayas estado aquí con nosotros y vamos a escuchar cómo sigue la conversación y la discusión sobre la reforma tributaria que entiendo que se va a introducir a principios de marzo, sí, pero que va a tomar buena cantidad de meses durante este año. Ojalá mis colegas, algunos, tomen el guante y me digan cómo se justifica la integración tributaria en una economía pequeña y abierta como es la chilena. Eso no. Gracias, Ramón. Que te vaya muy bien. Gracias a ti. Volvemos en un ratito.